Muchísimas gracias, doctora. La medicina es el arte de disputar los hombres a la muerte de hoy para cedérselos en mejor estado un poco más tarde. Noel Clarazo. Para nuestra primera ponencia tendremos a un excelente médico urgenciólogo, el doctor Pablo Ernesto Barbosa Fuentes, especialista en medicina de urgencias, quien es médico cirujano y partero por la parte de la Universidad de Colima. Hizo la especialidad de medicina de urgencias en el Hospital General Regional 110 por la Universidad de Guadalajara. Es director médico de Critical Transport Colima. Actualmente adscrito como médico urgenciólogo en el Hospital General de Zona número 1 de Colima, Villa de Álvarez, y socio fundador y actual vicepresidente de la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias. El doctor Pablo nos hablará acerca del abordaje diagnóstico del estado de choque. Adelante, doctor Pablo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradecer también al comité organizador, a la doctora Gaby, a la doctora Aurora, al doctor Omar, todos ellos evidentemente muy involucrados pues con la enseñanza y pues gracias sobre todo a todas las personas que lograron entrar desde temprano y que sobre todo se preocupan por aprender un poco más cada vez para mejorar la calidad en la atención de sus pacientes, ¿sí? El día de hoy les voy a platicar, vamos a hacer la entrada a todo lo que es el abordaje pues del paciente en estado de choque, para dar un parteaguas para el resto de las pláticas. Vamos a hablar entonces del abordaje diagnóstico en el estado de choque. Él es Adam Cowley. Adam Cowley todos en alguna vez han escuchado o han leído en sus manuales, sobre todo de ATLS. Esta es una frase que me gusta bastante porque nos habla de que muy probablemente el paciente no muera en el momento o eso eventualmente sucederá. Puede tomar 3 días o 2 semanas, pero algo ha sucedido en el cuerpo que es definitivamente irreparable. Él lo asocia pues a la muerte asociada en trauma, la famosa actividad trimodal. Sin embargo, es algo muy semejante pues que pasa en el estado de choque, y el objetivo de todas nuestras intervenciones debemos recordar siempre que va enfocado a disminuir tanto la morbilidad y no solo la mortalidad del paciente. Para los amantes de la historia, allá por 1939, esta es la tierra del terror. Sobre estas vías que están aquí en el centro, se llegaba al campo de concentración más grande que se llama Birkenau. Cuando llegaban, antes de entrar a las Boklovas, que eran las grandes galeras donde ponían a las personas de cualquier nacionalidad, de cualquier índole o estrato social, decían izquierda o derecha. Derecha era Birkenau. Birkenau era una muerte segura y Auschwitz era una muerte lenta, agónica, trabajos forzados, en la cual pues llegaba de repente la esperanza o de escapar o de ser rescatado, o en algún momento llegar a la muerte directo a Birkenau. Me gusta hacer esta analogía debido a que estas vías del tren es a las que debemos de evitar, a las que se suba el paciente. Si se sube, de inmediato hay que detectarlo y bajarlo lo antes posible antes de que llegue a esta estación, porque una vez en esta estación es muy difícil evitar que progrese la situación. Sin embargo, si se detecta rápidamente a través del alto índice de sospecha, podemos disminuir, como en Auschwitz, la morbilidad o directamente, antes de que se vaya al otro lado, la mortalidad. Definitivamente debemos de saber qué es lo que tiene el paciente para hacer un tiro certero en el abordaje del paciente en estado de choque. Existen muchas definiciones, la literatura no es ambigua, sin embargo existen diferentes criterios para definir el estado de choque. La definición clásica, la definición que a lo largo de nuestras formaciones se nos ha enseñado, que es la reducción de la perfusión tisular efectiva a un estado de hipoperfusión tisular
de manera global. Sin embargo, a lo largo de los años se han incrementado pues, los conocimientos y se han aportado otro tipo de definiciones en el cual se ha evidenciado que hay un daño celular que inicialmente es reversible para posteriormente hacerse irreversible, la famosa disoxia, que es un término que define más al estado de choque, las alteraciones entre la entrega y el aporte de oxígeno. Hay otros autores que se van más a un parámetro bioquímico, que es la lactatemia, y otro que es la tensión arterial menor de 90, la sistólica y la diastólica por debajo de 40. Sin embargo, todos sabemos que este es un hallazgo muy tardío en el estado de choque. Y hay que entender algo que es básico y fundamental. Hipotensión arterial no es igual a estado de choque y al revés, estado de choque no es igual a hipotensión. Recordemos que hay estados de choque que pueden estar en estadios iniciales, en los cuales la tensión arterial puede estar normal o incluso discretamente elevada por la descarga adrenérgica tan importante. Y hay pacientes con hipotensión arterial que no están chocados, es decir, no están hipoperfundidos. Siempre le insisto yo a mis residentes cuando tienen un paciente con norepinefrina, ¿por qué le pusiste norepinefrina? ¿Porque el paciente está hipotenso o porque está hipoperfundido? Son dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, con base a esto, existen parámetros dinámicos que nos van a ayudar un poco a entender un tanto pues la fisiopatología. Inicialmente es un estado de hipoperfusión que lleva a una serie de eventos que van a culminar en una alteración del aporte y la demanda a nivel de oxígeno mitocondrial. Pero todo empieza aquí, donde el gasto cardíaco, recordemos que tiene dos variables desde el punto de vista hemodinámico: frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Cualquier alteración, tanto de la frecuencia cardíaca o del volumen sistólico, nos puede llevar a un estado de hipoperfusión. Y estas variables, a su vez, dependen de otras variables. En caso del volumen sistólico, de la precarga, de la contractilidad miocárdica y de la poscarga. La frecuencia cardíaca, a su vez, del sistema nervioso autónomo, del sistema de conducción que esté íntegro, que esté funcional, que no esté involucrado con fármacos, y de la edad del paciente. Cualquier alteración en una de las variables de la frecuencia cardíaca o del volumen sistólico nos van a manifestar alteraciones del gasto cardíaco. Esto no nos debe de llevar a quedar cuadrados en el pensamiento de que una disminución en el gasto cardíaco lleva a el estado de choque. ¿Por qué? Porque recordemos que el estado de choque más frecuente, que es el séptico, es un estado hiperdinámico en el cual el gasto cardíaco se encuentra elevado. Esto es algo que a mí siempre me ha gustado desde el punto de vista académico. A mí me lo enseñaron y a mí siempre me gusta compartir esta información. El estado de choque, cuando yo evalúo de manera inicial a una persona, a un paciente con estado de choque, mi mente se centra primero en este tipo de alteraciones hemodinámicas. Es un problema de bomba, de volumen, de frecuencia y o de resistencia, ¿sí? Si yo abro mi mente a esas cuatro posibilidades, ese árbol se empieza a abrir y abrir a una gama pues de probabilidades diagnósticas que a final de cuentas primero busco la causa, y una vez que se encuentra la causa, vas y tratas el origen del estado de choque del paciente. Siempre que se enfrenten a un paciente en estado de choque, estas pueden ser pistas importantes. Hay que ir y buscar con toda la intención si el paciente tiene alguna alteración en alguna de estas cuatro variables hemodinámicas. Bien, pues esta diapositiva pues nos habla, vamos a ir de la perfusión a la hipoperfusión. El objetivo del oxígeno es llegar a la célula, dentro de la célula entrar a la mitocondria y producir energía a través del ciclo de Krebs. Depende también, aparte de las variables hemodinámicas, de algunas tanto desde el punto de vista hematológico y bioquímico, para que se lleve una adecuada homeostasis.
La capacidad del eritrocito también para capturar el oxígeno, transportar el oxígeno, que haya cantidad suficiente de eritrocitos que lo transporten al momento que llegan a la célula blanco dentro de la célula, a un entorrente, hacer el mecanismo pues de transporte, liberar la facilidad con la que se libera ese oxígeno transportado en las moléculas de hemoglobina también son variables que nos hablan de la hipoperfusión tisular. La otra imagen nos habla pues de que la tubería debe de estar completa para que se garantice que llegue el eritrocito con moléculas de hemoglobina cargadas de oxígeno y lo lleven a la célula, y el sistema de bomba que se encarga que se movilice dentro de todo un sistema el eritrocito cargado de hemoglobina, cargado de oxiohemoglobina. Una vez que estamos ya por llegar a la célula objetivo, tenemos un extremo venoso y un extremo, pues, en el lecho capilar, un extremo venoso y un extremo arterial. La hemoglobina cargada de oxígeno en condiciones normales, tenemos pues que el consumo de oxígeno va a estar directamente ligado de la tasa metabólica de oxígeno en condiciones normales a través del famoso ciclo de Krebs, y en la vía aeróbica, con el uso de glucosa, se generan 36 moléculas de adenosíntrifosfato, del famoso ATP. Sin embargo, cuando ya el oxígeno no es capaz de llegar a la célula tiene mecanismos adaptativos en los cuales aún sigue generando energía. Sin embargo, de generar 36 ATP, solamente logra generar 2 ATPs. La disoxia. La disoxia es un término que se ha ido purificando cada vez un poquito más, y desde el punto de vista fisiopatológico es uno de los grandes enemigos a vencer. Hay una alteración tanto en el aporte del consumo de oxígeno como la demanda metabólica de cada célula. Ese desbalance lleva al término que nosotros conocemos como disoxia. En condiciones normales, cuando el oxígeno está en cantidades normales y el aporte del oxígeno es el suficiente, se generan 36 ATP. En el momento que ocurre el evento, la disoxia, se generan solamente 2 ATPs. Si esto persiste, en cada célula comienzan a disfuncionar, sobre todo las células que son particularmente proclives a sufrir en el caso de que disminuya el aporte de oxígeno: cerebro, corazón y riñón. Por eso, de ahí se traducen las primeras ventanas clínicas. Si esto persiste, hay fallo en cada uno de los órganos, aparatos o sistemas involucrados. Esto llevará a la falla multiorgánica e invariablemente incrementa la mortalidad hasta llegar a la muerte. Diferentes autores consideran que hay diferentes etapas del estado de choque. Sin embargo, el consenso habla de que son 3 de manera general. Tiene mucho que ver con la diapositiva anterior. En una fase inicial, el estado de prechoque o choque compensado, el paciente ya está chocado, ¿sí? El paciente ya tiene un estado de hipoperfusión. Recuerden que desde el punto de vista fisiopatológico, primero necesita disminuirse el aporte, el consumo de oxígeno, con un incremento de la tasa metabólica. Desde que ya está hipoperfundido, ya comienzan los mecanismos compensatorios. En esta etapa, en la etapa inicial, en su mano izquierda, el alto índice de sospecha es el que nos va a hacer mejorar el pronóstico del paciente. Si yo no sospecho, si para mí no es una probabilidad diagnóstica, esto va a evolucionar, se va a subir al tren y difícilmente yo lo voy a parar una vez que está allá adentro. La siguiente etapa es el estado de choque ya como tal, en el cual la disoxia ya está establecida, ya comienza la disfunción celular a nivel de los órganos que son particularmente proclives a la disoxia. Y ahí es cuando comienzan ya a hacerse un poco más florido el cuadro, con las ventanas clínicas que enseguida vamos a ver. Si esto persiste, llegamos a la última etapa donde hay una disfunción de un órgano blanco, ya hay una falla orgánica.
la lesión renal aguda, la disfunción cardíaca o miocárdica, disfunción cerebral, pulmonar, hematológica, hepática. Alguna literatura marca la lesión renal aguda como primer marcador, la acidemia, la vasoplegia, eventualmente vamos a hablar de ello, y la hiperlactatemia, que está bastante incrementada. El paciente en este momento entra ya en falla multiorgánica, y en este grupo de pacientes la mortalidad está por encima del 70%. En esta plática que les voy a dar yo el día de hoy, quiero que por favor se lleven a casa el término del alto índice de sospecha. Con toda la intención del mundo, hay que ir y buscar las ventanas clínicas y hacer un abordaje dinámico. ¿Qué quiere decir? El abordaje dinámico quiere decir que conforme yo voy viendo, que conforme yo identifico a mi paciente, desde ese momento ya voy tomando las medidas para disminuir la mortalidad de mi paciente. Esto evidentemente representa una verdadera emergencia médica, por lo cual yo debo de actuar conforme identifico que mi paciente está entrando en estado de choque. Bien, las ventanas clínicas que no cuestan ni un peso son estas. La ventana neurológica: el paciente comienza con alteraciones del estado de alerta por hipoperfusión cerebral. El cerebro es particularmente lábil a la disminución del aporte de oxígeno. Entonces comienza el paciente con alteraciones del estado de alerta, particularmente el adulto mayor comienza con alteraciones del estado de alerta. Recuerden el delirio hipocinético inducido por patologías como la sepsis, que es muy característico en el adulto mayor. La ventana renal o ventana urinaria, ahí lo único que puede costar es la colocación de la sonda de Foley, que cuesta 15 a 20 pesos. En el cual nosotros vamos a identificar que nuestro paciente no está orinando. Recuerden, aquí nada más, es importante para todos los estudiantes de enfermería y médicos residentes, cuando colocamos la sonda de Foley, se tira la orina que hay en vejiga y a partir de ahí comienza la cuantificación. No si trae 500, al paciente ya orinó 500, eso me va a cambiar totalmente la perspectiva de mi monitoreo. Coloco la sonda, vacío la vejiga y comienza ahí la determinación de la cuantificación horaria de la uresis. Y la última ventana, que es la ventana clínica, pues, que es la ventana cutánea del llenado capilar. El llenado capilar, que recuerden cómo se debe tomar, se puede tomar en el pliegue anterior de la rodilla, 10 segundos presionamos, ponemos el timer, el cronómetro, y a partir de ahí tomamos cuántos segundos tarda en llenarse totalmente. Y el otro es el índice de moteado, que ya hay literatura que nos habla que índice de moteado es igual a tantos milimoles de lactato. Entonces está validado la vigilancia o el monitoreo del paciente a través de este parámetro. ¿Cuándo sospechar? Dice el UpToDate. ¿Cuándo sospechar que mi paciente puede estar chocado? Evidentemente, cuando mi paciente está taquicárdico, cuando el paciente está hipotenso, recuerden, hipotenso ya es un estado tardío, ya es más florido el cuadro. Mi paciente puede estar taquipneico. Recuerden que la taquipnea es un mecanismo compensatorio al estado ya acidótico en el cual se encuentra mi paciente. Y las alteraciones del estado de alerta. Recuerden, el adulto mayor es muy sensible al estado de hipoperfusión, sobre todo a nivel cerebral. La taquicardia, hay una plática dentro de este curso donde se va a extender la plática sobre taquicardia, sobre la tensión arterial, hay una charla también al respecto, ¿sale? En la siguiente columna tenemos pues otros parámetros clínicos que ya son un tanto más floridos. En la primera columna probablemente podemos estar en el pase de visita y ni siquiera tenerlo en cuenta porque el paciente, si no lo identificamos con toda la intención, pueden pasar por alto, ¿sí?
Ya cuando nosotros entramos en la segunda columna, que vamos y lo exploramos, donde el llenado capilar está retardado, el paciente puede estar pálido, puede estar ya diaforético, puede tener moteado en las piernas, o el paciente ya está oligúrico, es un paciente que ya está en estado de choque. En ese momento que se identifica, se actúa. Nada de que terminamos la visita y ahorita venimos, o de que ahorita vemos qué es lo que sucede con el paciente. Debemos de tomar acciones en el momento que se identifica el paciente. Y si no hemos identificado ninguna de estas, bueno, tenemos la lactatemia y la acidosis metabólica como tal, ya como parámetros que nos hablan de que nuestro paciente ya está en un estado de choque avanzado. El diagnóstico. Existen muchos métodos a través de los cuales se puede hacer el diagnóstico del estado de choque. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, el interrogatorio y la exploración física, evidentemente yo no puedo buscar un foco séptico en un paciente que me trajeron de un accidente, aunque sí puede pasar definitivamente. Sin embargo, lo que yo debo de buscar con toda la intención es de acuerdo a mi interrogatoria y a mi exploración física. Es que fíjese, doctor, que tiene una semana, que no quiere comer, alteraciones del estado despierto, ya casi no quiere orinar, me decía que le dolía la panza. Probablemente curse con un origen séptico del problema. Es diferente al paciente que nos traen víctima de accidente de vehículo automotor, diferente al paciente que ha persistido febril. Nosotros debemos de dirigir nuestro tratamiento y sobre todo nuestro abordaje diagnóstico con base a lo que interrogamos, con base a lo que nosotros exploramos en nuestro paciente. Algo que siempre me enseñaron mis maestros es de que yo le solicito exámenes para confirmar lo que yo sospecho que mi paciente tiene. No le pido de todo para ver qué es lo que tiene. Esa es una escuela americana. Nosotros, en nuestro medio, solicitamos exactamente lo que mi paciente necesita, pero es con base a la sospecha diagnóstica que yo tengo. Por eso, siempre que ustedes estén trabajando con un paciente grave, el alto índice de sospecha. Siempre trabajen con el alto índice de sospecha. Evidentemente, habrá que tratar las funciones vitales. Funciones vitales, recuerden, vía aérea, ventilación y circulación. Es importante esto que les voy a mencionar. No es lo mismo identificar que mi paciente está en estado de choque y como segunda variante o variable a responder es identificar la causa del estado de choque. Es importante. Con el alto índice de sospecha, mi interrogatorio y mi exploración física, habitualmente el 60-70% de los pacientes van a entrar ahí. Sin embargo, recuerden que hay un grupo de pacientes en los cuales no se logra hacer una diferenciación adecuada, o más bien no se logra identificar la causa del estado de choque. En este grupo de pacientes donde yo no logro aún identificar qué es lo que tiene chocado a mi paciente, bueno, tengo que pensar siempre en lo más común. Lo más común es que mi paciente pueda estar con un choque distributivo. Recuerden que el séptico es el más común de todos los servicios de unidades de cuidados intensivos, en los servicios de urgencias, en las salas de choque, es el más común y su mortalidad, dependiendo de la literatura consultada, va desde el 40 y hasta el 50%. Entonces, si tienen un paciente en el cual aún no logran diferenciar el estado de choque, vayan y buscan con toda la intención a este tipo de estado de choque. Con menor frecuencia y en orden descendente, el choque hipovolémico, sobre todo el no oligoémico. El choque cardiogénico, evidentemente, dependiendo hipovolémico, cardiogénico u obstructivo, perdón, vale siempre, definitivamente, la punta de lanza es el interrogatorio y la exploración física. Yo puedo dirigir, mi paciente ha tenido diarrea, tiene mucho gasto a través de los estomas, no ha disminuido su ingesta, entonces ya puedo yo ir
orientando un poco mi causa hacia ello. Sin embargo, tengo que ir, si eso ha sido la manifestación solamente, las náuseas, el vómito y la diarrea, de la manifestación de un problema de fondo, que puede ser una oclusión intestinal, una trombosis mesentérica, pero bueno, vamos a eso, a la exploración, al interrogatorio y a la exploración física y a los estudios que yo requiero para hacer una confirmación diagnóstica. ¿Cuál es el que mata más rápido? Definitivamente el obstructivo, síndrome de corazón vacío, las venas cavas se angulan en el estado de choque por neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco. Son situaciones pues que hay que identificar de inmediato. Y bien, bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer en cuanto nosotros identificamos que nuestro paciente está grave o tiene alguno de los signos o síntomas que nosotros identificamos pues como probable diagnóstico del estado de choque? Se tiene que hacer una evaluación a pie de cama, ¿sí? Evaluación a pie de cama quiere decir, tengo ahí el paciente y en ese rato se comienza a hacer el abordaje. Hay varias mnemotecnias para esto. A mí me gusta una que en alguno de los cursos que me dieron se me quedó muy grabado: oxígeno, monitor, línea intravenosa. Oxígeno, recuerden que el oxígeno es un medicamento, como tal tiene indicaciones. En el caso del paciente grave, solamente si la saturación a través de la pulsoximetría está por debajo de 92%, es la única indicación para administrarlo. Se tenía la creencia de que al ser un trastorno de la oxigenación a nivel mitocondrial, había que dar altos aportes de oxígeno. Actualmente está demostrado que altas concentraciones de oxígeno incrementan la mortalidad de los pacientes. El oxígeno no es regla, la regla es si la saturación está por debajo de 92%. Evidentemente habrá que tratar las funciones vitales, si requiere apoyo mecánico ventilatorio, si requiere intubación endotraqueal, si requiere soporte de C, de D o de E. Aplicar el monitor cardíaco es una ventana que nos va a dar parámetros un tanto más objetivos para vigilar a nuestro paciente. Nuestro monitor cardíaco, recuerden que podemos identificar un ritmo rápido, un ritmo lento, que si nos vamos a las alteraciones hemodinámicas que nos pueden provocar estado de choque, ritmos demasiado lentos y ritmos demasiado rápidos, nos pueden dar estado de choque por falla cardíaca aguda, de disfunción, sobre todo predominio de tipo diastólico, ¿sí? La pletismografía es todo un tema. Durante este curso va a haber una charla acerca de la pletismografía, de verdad de lo mejor que hay, porque con poner el oxímetro ustedes pueden estratificar a su paciente. Presión arterial no invasiva, le ponen su brazalete, va a haber una charla al respecto, no voy a abundar al respecto, y la temperatura corporal también nos puede orientar, la hipotermia o la hipertermia. Recuerden, sobre todo enfermería, al obtener los accesos intravenosos se debe de tomar accesos periféricos con calibres gruesos, 14, 16, 18, sin ningún problema. Hay que obtener muestras generales, y sobre todo si la sospecha va hacia alguna patología del tipo infeccioso, se puede aprovechar para tomar procalcitonina, lactatos, algunos exámenes que estén disponibles de acuerdo al centro donde yo trabajo. En mi hospital, ocasionalmente el lactato, no contamos con procalcitonina. Sin embargo, mi sospecha, cuando tengo un paciente en estado de choque, no a todos les pido procalcitonina, sino cuando yo sospecho del proceso infeccioso agregado. En el momento también que se está en esta parte, bueno, debo de tomar la consideración de que si mi paciente requiere o no la toma de cultivos centrales, periféricos, a través de una sonda de Foley, un neurocultivo, dependiendo del cuadro clínico de mi paciente o de mi sospecha. Administración pronta o temprana de antibióticos si mi paciente así lo requiere, de acuerdo a mi evaluación, a mi interrogatorio, a mi exploración física. Si le pongo la sonda y sale con pus, bueno, probablemente sea una buena idea hacerlo, de las pocas intervenciones que disminuyen la mortalidad según sobreviviendo a la sepsis. Cruce de sangre, en el caso de que sea un paciente víctima de trauma, tengo que tomar mi decisión apropiada. Es el momento ideal para cruzar sangre, plasma fresco congelado, plaquetas, y de acuerdo a la terapia o a los protocolos locales de mi hospital, saber si mi paciente requiere o no
que yo vaya haciendo el cruce o incluso la administración empírica de O negativo en el caso del choque hipovolémico o de administración de fármacos para manejo de coagulopatía. Gases arteriales y venosos, hay una charla excelente del doctor Salvador que nos va a hablar del monitoreo a través de gases arteriales y venosos. Y por último, la administración ya sea de líquidos o de vasopresor. Todo un tema. Líquidos y vasopresores es todo un tema. Más adelante también el cierre del curso va a ser a través de este tipo, la charla de este tópico. Bastante bueno, por cierto. El electrocardiograma, a veces nos dicen que los urgenciólogos abusamos del electrocardiograma, pero bueno, en el caso sobre todo cuando no está diferenciado, es una indicación tomarlo, debido a que puede haber alguna alteración que se puede identificar a través del electrocardiograma. Electrocardiograma de 12 derivaciones, si yo sospecho también puedo pedir derechas, posteriores, círculo completo. Panel cardíaco solamente en el paciente que yo sospecho que el origen puede ser isquémico de tipo cardíaco. Sonda transuretral de Foley y con cuantificación horaria. Recuerden que el abordaje es clínico, es dinámico. Hay parámetros clínicos, bioquímicos, hemodinámicos. Aquí me gustaría hacer una referencia nada más. Desde el punto de vista hemodinámico de los parámetros pues, de los signos vitales, la frecuencia cardíaca, tensión arterial, la temperatura. Los equipos de respuesta rápida siempre te hacen la mención. Hay que vigilar la tendencia. Una toma única, bueno, te da una idea. Sin embargo, vigila siempre las tendencias. Si la frecuencia cardíaca va para arriba, si la tensión arterial estaba normal o limítrofe y va por abajo, estaba con frecuencia respiratoria normal y comienza taquipneico. Siempre vigilar tendencias. Esto es muy de todos los profesionales de salud. Tenemos que estar acostumbrados a vigilar tendencias. En este momento, ¿cómo está? Pero ¿cómo ha estado? ¿Cómo se ha comportado? Yo no sé si mi paciente ha estado deteriorando y es momento de pararlo y de bajarlo de ese tren. Evidentemente, dependiendo de lo que yo vaya considerando, bueno, tomografía, angiotomografía, lo que sea necesario para yo tener una conclusión diagnóstica y sobre todo ver si mi paciente requiere o no manejo